Bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta. Yo siempre cuando planteo esta pregunta, planteo estas preguntas. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer? 43 días. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin beber agua? Unos 5 días. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin respirar? No más de 2 minutos. Por lo tanto, a las plantas les pasa algo parecido, por lo tanto, prioricemos las cosas. Primero, aire y agua. Bien, entonces, aire y agua, la vida del suelo depende del agua y del oxígeno, o sea, de las condiciones físicas, no solamente de los nutrientes. Vamos a hablar un poquito de fertilidad física. Vamos a ver, aquí estamos en Oncativo, estas son las dos series de suelo que tenemos. Tenemos 1.9 en la serie de suelos apludoles énticos, sería Oncativo, y Manfredi 2.9, eso es materia orgánica, pero tenemos 68, casi 70% de limo en el suelo. Lo que ustedes tienen de bueno en esta zona, que tienen 16% de arena, nosotros en nuestra zona en Esperanza tenemos mucho menos. Pero bueno, como dice el amigo Alberto Quiroga, Beto Quiroga, en 1 gramo de suelo hay 5.700.000 partículas de limo. Y estos suelos tienen 70% de limo. Así que imagínense la cantidad de limo que tenemos. Entonces, la materia orgánica, que es la que está en baja, y la arcilla, son los coloides, son las encargadas de formar los agregados uniendo las partículas. ¿Por qué queremos unir las partículas? Si el suelo no tiene poros, es como un radiador tapado. Funciona un tractor o cualquiera de las máquinas que estemos viendo acá sin el radiador o las chatas, no funciona. Lo mismo le pasa al suelo. Entonces, teóricamente el suelo está compuesto por 50% mineral y la parte de materia orgánica, y el otro 50% debería ser poros, para que esté lleno de agua y de aire. Entonces, nuestra obsesión debe ser favorecer la formación de poros. Para eso necesito materia orgánica, porque en esos poros está el oxígeno, está el nitrógeno y está el agua que necesitan tomar nuestros cultivos. Entonces, si veo este suelo que fue picado en condiciones no óptimas porque está compactado, o sea, estaba húmedo, lo que voy a tener es compactación. Esa compactación, la consecuencia es la anaerobiosis. Cuando hay anaerobiosis actúan los desnitrificadores que me hacen perder nitrógeno, acidificadores, entonces tengo menor cantidad de microorganismos, menos fósforo disponible. Infiltración, entrada de agua en el suelo, fenómeno de superficie. Si yo tengo un suelo compactado voy a tener menor entrada de agua en superficie. Este dato es de la doctora María Basanta, de aquí de INTA Manfredi, ahora en INTA Rafaela, y ustedes tienen una buena infiltración, aproximadamente unos 40-50 milímetros hora. Nosotros tenemos aproximadamente 15 milímetros hora. Pero si ese suelo, este mismo suelo, se compacta, puede llegar a los 15 milímetros hora. Imagínense una lluvia, cuánto va a entrar y cuánto va a escurrir. Seguimos rápidamente las impedancias, donde aparecen el pisoteo animal en los primeros 5 centímetros, atribuibles al tránsito de la maquinaria cada vez más pesada, efecto atribuible hasta los 35 centímetros, las ondas expansivas van hasta muy abajo, efecto atribuible a la siembra directa, no más de los 10 centímetros, y piso de arado entre los 15 y 20 centímetros hasta donde lleguen los discos o los viejos arados de corte horizontal. Así que bueno, impedancias profundas no las puedo solucionar, así que no las tengo en cuenta. Vamos avanzando, las consecuencias lógicamente van a ser pérdida de porosidad, como dijimos, menor entrada de agua en el suelo, mayor escurrimiento, mayor erosión hídrica, mayor encharcamiento, menor almacenamiento de agua en el suelo y por lo tanto mayor resistencia a la penetración de las raíces. En mi charla van a ver muchas fotos, diagnóstico de la situación. Esto es lo que estamos haciendo. Con una pala simplemente podemos estar observando estructura, forma de raíces, capas densas, extraer muestras. Lo que hacemos es mirar las raíces. Cuando vemos este tipo de raíces, la raíz no está pudiendo atravesar ese suelo y por lo tanto no está pudiendo profundizar en el suelo. Entonces, esta es una raíz ideal de alfalfa. Pero, ¿qué nos aparece? Esto, fíjense, Esperanza 2004, esas estructuras laminares en forma horizontal al suelo, ya hace más de 10, 15 años. Estas estructuras en Videla, cerca de San Justo, fíjense en esta estructura que no dejan entrar el agua. Fíjense en estas raíces dobladas.
Fíjense en estas raíces de alfalfa que van en sentido horizontal y una capa densificada abajo, no la pueden atravesar. Eso es la compactación de nuestros suelos. Esto ya es más grave, pisos de arado, piso de disco, corte horizontal. Hay que volver a la labranza de corte vertical, sin celo escuarificadores. Sí, previo hay que hacer un diagnóstico. Fíjense en cuando debería ser pivotante la raíz. Esto es Rafaela, índice de productividad 90, los mejores suelos monocultivo de soja durante 24 años. Impresionante las estructuras laminares que tenemos en esa zona. Quizás si metemos la pala acá podríamos encontrar lo mismo. Pasamos, fíjense en estas raíces, este lote rindió 3.900 kilos, pero podría haber rendido 5.000 kilos. ¿Está? Fíjense en las raíces cómo están en sentido horizontal. Vamos pasando, entonces los culpables de la compactación son el alto porcentaje de limo, 70%, pérdida de materia orgánica, tránsito de la maquinaria pesada, tránsito en húmedo, que bueno, no lo podemos evitar, y el monocultivo de soja. Entonces, si estamos ante una situación complicada, tendremos que hacer alguna cirugía y meter algún fierro como algún escarificador. Estos son los que estamos utilizando en la zona. Estas son no sé si se alcanza a ver las púas, pero son de desarrollo de la Universidad de Río Cuarto, con púas aladas y no trabajan a más de 25 centímetros o 20 centímetros. A la derecha es un lote escarificado, el otro es el testigo, prácticamente en superficie no se ve nada, pero sí en profundidad. Materia orgánica, vamos a hablar de materia orgánica, que hablábamos que es muy importante. Acordémonos que el suelo es un organismo vivo, tiene millones de microorganismos que están actuando para nosotros. Si ese suelo está sin oxígeno, está muerto. Esto es materia orgánica del laboratorio Suelo Fértil. Fíjense dónde están ustedes, en la zona roja, entre roja y amarilla, donde estamos con 1-2% de materia orgánica, cuando la zona verde es lo mejor. Siempre usamos el semáforo. Lo rojo es malo, amarillo más o menos, y verde es lo bueno. Esto es un suelo bueno a la izquierda, un suelo malo a la derecha, un suelo compactado. Fíjense, esto es una fotos, díganme cuál es el suelo que tiene menor materia orgánica. Lógicamente era el de la derecha, perdón que voy rápido. Pero bueno, cuando pierde la materia orgánica se pierde la estructura del suelo. Balance la materia orgánica, fíjense en estos datos. Un trigo tiene 32 kilómetros por metro cuadrado de suelo. Un maíz 15, un sorgo 26, soja 5. ¿Se entiende por qué hay que meter raíces y raíces de gramíneas? Estos son datos, están todos publicados, después podemos charlar con los que quieran. Fíjense, una evaluación partiendo de 2% que tiene este lote de materia orgánica. ¿Qué pasa si sigo haciendo soja, soja, soja y no meto raíces y cultivos de servicio y maíz y trigo? A lo largo de los años, 50 años está simulado esto, la materia orgánica va a caer. Pero si hago lo contrario, si hago trigo, soja, maíz, soja, y a eso le pongo cultivo de servicio, fíjense los años que me lleva a aumentar 1% materia orgánica. 50 años. Es fundamental y eso no lo puedo comprar en ninguna agronomía. Vamos avanzando, las raíces son olvidadas en el ciclo del carbono y producción, por eso las entradas de carbono son más importantes que las salidas. Las raíces se humifican más y los cultivos tienen pocas, pero las pasturas tienen más. Acuérdense en esto que son datos del doctor Gervasio Pineiro. De lo que dejamos arriba, del rastrojo que queda acá arriba, no cuando picamos, sino cuando cosechamos, solamente el 6% de la parte aérea va a humificarse, va a pasar a formar parte de la materia orgánica, y las raíces el 60%. Así que es fundamental tener cultivos con muchas raíces. Esto es una simulación, entonces ahí pueden ver en rojo lo que me deja humificado las raíces de un maíz. Hay muchos cultivos, pero fíjense que hasta el maíz silo, a pesar de que me llevo toda la cobertura, me deja muchas raíces. Fíjense los distintos sistemas radiculares, gramíneas y leguminosas. Lógicamente tengo que combinar las dos, tienen distinta exploración. Esto lo pasamos rápido, las raíces de maíz. No sé si se alcanza a ver, pero hay algunos locos que hacen esto, hacen estas investigaciones y lavan el perfil para ver hasta dónde llegan y cuántas raíces hay. Las malezas también tienen interesantes raíces y por eso a veces no las podemos matar. Fíjense la proporción con
el hombre que está al lado. Entonces vamos a hablar de cultivos de servicio ahora, o cultivos de cobertura, cover crops en la bibliografía internacional, pero bueno, nos dan toda una serie de servicios como es supresión de maleza, fijación y captura de nitrógeno, control de evaporación directa, control de erosión, insectos benéficos, conservación de recursos suelo, agua y nutrientes, estabilidad de rendimientos. Entonces, esto es lo tradicional que se está haciendo, hacer después de una soja un cultivo de servicio, vicia maestrigosa, vicia avena, trigo, centeno, que ocupa el lapso que va entre la soja, cosecha de la soja, pero la estamos sembrando antes de cosechar la soja en R7 con avión o con altina, y después vamos a un maíz tardío. Entonces, ese periodo va a estar tomando el agua de otoño, no el agua de primavera, y voy a poder estar yendo a un cultivo de maíz con vida en el suelo. Todo el año necesitamos raíces vivas y vida en el suelo. Bien, entonces, pero fíjense lo que estamos haciendo centro-norte de Santa Fe. Nosotros trillamos el girasol en enero, entonces, y después queremos ir a un trigo. En Santa Fe estamos metiendo crotolaria, lespedeza, caupí, porotomún. Todas son leguminosas tropicales que me entran en esas latitudes que estamos nosotros haciendo. Y eso nos permite ir ahora a trigo, y hay muchos lotes que están, y esto es nuevo, ustedes nunca lo han visto, tienen que ir a Margarita, la zona norte de Santa Fe, para verlo. Pero muy interesante, esto lo utilizan los brasileros. Bien, fíjense esto, el subsolador biológico, esto es Melilotus, esto es hermoso campo y la chácara bandera de Apresit, 8.500 kilos de materia seca con un Melilotus, esto es un Melilotus. Fíjense lo más interesante, este tipo de raíces, si bien el Melilotus es un ciclo largo de 200 días, es fundamental para aflojar nuestros suelos. Bueno, no es la propaganda de Altina, pero bueno, es la máquina que más se está utilizando para tirar al voleo, pero también se pueden utilizar máquinas que se usan para fertilizar. Esto no se alcanza a ver, pero es Melilotus naciendo sobre un rastrojo como este. Tiramos Melilotus al voleo con una altina sobre un rastrojo como este, y están haciendo hoy en la zona de Rafaela para aflojar el suelo. Cultivo de servicio, bueno, en lugar de utilizar herbicidas, lo ideal es utilizar el rolado, eso sabe muchísimo Tommy Baigorria, Sandro Raspo, en muchos videos. Fíjense en esto que es espectacular, esto es San Justo, los ingenieros Sergio y Javier Pico, 14.000 kilos de materia seca entre vicia y avena. ¿Qué es lo que pasó? La vicia se trepó a la avena, y eso está medido en una tesis de este colega. Fíjense si alcanzan a ver lo que es esa cobertura y la cantidad de raíces que ha dejado eso abajo. Eso es impresionante y muy beneficioso para el suelo. Y arriba de esto está sembrado un maíz como este tardío ahora. Bien. Vamos acortando los tiempos. Esta es una avena estrigosa naciendo en un lote de soja aún sin cosechar. Esto es en Estancia La Pelada, son 30.000 hectáreas. No todas las hectáreas están con esto, pero se siembra antes de cosechar. Esto, bueno, se puede sembrar con avión, se puede estar haciendo con altina. Esto es el grupo Bermejo en Gualeguaychú, el ingeniero Pero Miñón. Fíjense, se puede sembrar o se puede bolear o se puede aplicar con avión. También hemos estado haciendo siembra aérea de soja por no tener piso con avión, y hoy están en muy buen estado. Bueno, otras en bandera también, centeno triticale, todo sembrado con avión, y fíjense que la soja está en R7 cuando estamos haciendo el cultivo de servicio. Esto es para que vean en Margarita, Henry Vicentín, porotomún, que va a trigo, eso está sembrado ahora, caupí sobre girasol, que va a trigo, esto no se alcanza a ver, pero es crotolaria, que es una leguminosa, la pueden googlear. También en Margarita, lespedeza, otra leguminosa que va a ir a trigo, un lote en la zona de Margarita. Y esto es para ponerle números. Yo le puse número a la parte de fertilización, pero esto también le podemos poner número cuando hay nacimiento de malezas donde la cobertura se lava, y bueno, la cobertura que deja la vicia es muy importante para la supresión de malezas. ¿Cuánto carbono me puede dejar un cultivo de cobertura o de servicio? 1 tonelada de carbono, pero me puede dejar más de 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Así que bueno, esto es, hay que buscar más cultivos vivos, sistema siempre verde, cultivo de servicio, finalizar el cultivo, bueno, antes que venga el otro cultivo,
para aumentar la materia orgánica, el cultivo de servicio deberá tener una relación carbono-nitrógeno 24:1. O sea, este rastrojo tiene 80:1. Lo ideal es que tenga una relación 24:1 porque eso favorece la transformación a biomasa microbiana. Y debe formar parte de todo un sistema. Lo peor es cerrarse en un único esquema simple. Eso nos llevó a donde estamos. Por ahí estamos pensando en una semi-incorporación de los cultivos de servicio para favorecer la humificación, ya que, como lo decía, lo que se deja arriba, solamente un 6% pasa a formar materia orgánica. Fertilidad química. Vamos a hablar de la parte química y del maíz concretamente. Bueno, simplemente todos son sus suelos, llueven 750 milímetros, un índice de productividad de 65, pero no tienen un BT. Fíjense acá, el análisis de suelo donde ustedes están parados, lo que aparece en rojo es el nitrógeno, fósforo ustedes por ahora están bien, pero se está cayendo, todo lo demás en verde está bien, calcio, magnesio, sodio, potasio, pero la materia orgánica está en amarillo, en 2%, y el nitrógeno es el que está complicado. Este es un mapa con 132.000 análisis del Laboratorio de Suelo Fértil de ACA. Fíjense dónde están ustedes ubicados, están entre amarillo y rojo con fósforo, o sea que el fósforo también, siempre nos dijeron que está bien más al norte de Córdoba y norte de Santa Fe, pero en esta zona donde se hace más extracción hay deficiencia, o empieza a haber deficiencia de fósforo. Vamos a fertilizar el maíz. Pues bien, vamos a hablar de fertilización fosfatada. Si ustedes tienen 25 partes por millón de fósforo, yo no le pondría fósforo porque el umbral crítico me alcanza. Pero tienen que saber esto, que una soja de 4.000 kilos o un maíz de 10.000 kilos me lleva 3 a 5 kilos de fósforo, o sea, 25 kilos de fósforo. 125 kilos de un diamónico o un monoamónico se me van con cada cosecha. Y eso el gráfico es que es la caída del fósforo en el suelo. O sea que cae una parte por millón por año. Si yo vengo, si Dios quiere y Dios me da vida, dentro de 10 años, si este lote no se fertiliza con fósforo, va a tener, en vez de 25, va a tener 15. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para fertilizar fósforo? Si estoy en una zona de bajo fósforo, tengo que reponer, enriquecer. Si estoy en esta zona, repongo. Y si tengo mucho fósforo, no puedo no fertilizar, pero me estoy comiendo el capital. Vamos a fertilización azufrada, o sea, sulfato de calcio, el yeso agrícola que ustedes conocen. Hay clorosis en las hojas jóvenes y fíjense que hay respuesta de más de 1.700 kilos cuando hay deficiencias en maíz entre un testigo y un bien fertilizado, pero al que no se le puso azufre como sulfato de calcio, como yeso, puede lograr 1.700 kilos. Y esto es otro micronutriente que aparece en maíz, el zinc. Puede haber respuesta entre 300 y 400 kilos en tratamiento de semilla, 800 a 1.200 kilos en tratamiento de semilla y foliar. Este es el rango, bueno, una parte por millón. Y bueno, ¿cómo estamos en zinc? Fíjense que ustedes están en rojo. Aparece cada vez más deficiencia de zinc en todo el país. Lo rojo siempre es malo. Vamos a la vedette del maíz, la fertilización nitrogenada, para ir terminando. El principal macronutriente que necesita el maíz debe aplicarse en lo posible en dosis dividida para aumentar la eficiencia a la siembra y en B5. Necesita 30 a 35 kilos de N en el sistema suelo, nitratos y mineralización. Por lo tanto, un maíz de 10.000 kilos como este tuvo que haber tenido en el suelo 350 kilos de nitrógeno disponible. Entonces, bueno, los síntomas se ven en las hojas viejas, no se alcanza a ver, pero bueno, son parcelas con distinta fertilización. Fíjense, esto es, yo me voy a basar en lo último que se dio en el Congreso, en el Simposio de Fertilización, la utilización del NAN, nitrógeno anaeróbico, que se puede hacer hoy en los laboratorios y me indican la mineralización que puedo tener en el suelo. Entonces hice estos cálculos, rendimiento potencial sin limitante de un maíz de primera quino en cativo, si yo lo saco por la eficiencia de uso del agua, podría lograr casi 18.000 kilos. Pero como tengo en realidad el potencial de los maíces de primera debido a la serie de suelo, que es un 65, es de 65 el IP, el potencial está en los 12.885 kilos. ¿Está? O sea, lo que ustedes pueden aspirar por la zona es a eso. Ahora, en un maíz tardío como este, me dicen los modelos de evapotranspiración,
que yo puedo usar, eficiencia de uso del agua, que puedo obtener 13.686 kilos, maíces tardíos. Rendimiento potencial en esta zona con la serie de suelo oncativo, casi 10.000 kilos. Así que bueno, este maíz que demanda, este maíz de casi 10.000 kilos, va a demandar 297 kilos de nitrógeno. Por lo tanto, nitrógeno aportado por la mineralización, 126 kilos. Nitrógeno medido a la siembra, 50 kilos, hasta los 60 centímetros. Nitrógeno aplicar para rendimiento potencial, esos 10.000 kilos, 124 kilos por hectárea. De nitrógeno, no de urea. De urea necesito 270 kilos de nitrógeno. ¿Está? Así que, perdón, sin fertilizar, este lote rendiría 6.558 kilos. Ahí está la importancia del nitrógeno. Vamos rápido, así se fertilizó este maíz, se le puso 200 kilos de urea, se puso un microesencial que tiene zinc, y bueno, según me decían los muchachos de KWS, hay una estimación de rendimiento entre 9.800 y 10.000 kilos por hectárea, o sea que la fertilización estuvo perfectamente efectuada. Dosis mínima para evitar empobrecimiento, porque eso me pidieron, para un rendimiento de 10.000 kilos, fíjense, necesita todo esto. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta nitrógeno, fósforo, calcio, azufre, magnesio, potasio, que no lo tenemos en cuenta? 15 quintales, o sea, a todo el margen bruto que ustedes hagan, súmenle 15 quintales, que es lo que se va a llevar un maíz, y estoy hablando maíz cosecha, no maíz para silo. Así que bueno, vamos terminando, vamos a hablar de Villa Viciosa. Fíjense la foto que yo les mostraba antes. Esa espectacular villa que hicieron estos muchachos, le dejó, está medido 98 kilos de N, o sea, le dejó en el suelo 213 kilos de urea. O sea, venía de soja, hicieron la vicia y ahora está sembrado el maíz. Y a eso le dejó esa cantidad de nitrógeno, está medido. Es una tesis. Potencial 9.800, 10.000 kilos. Sin urea hubiese tenido que aplicar en este lote 270 kilos, como dijimos antes. Si yo hubiese hecho una vicia villosa, solamente hubiese tenido que aplicar 50 kilos por hectárea de urea. ¿Está? Somos más eficientes, somos más sustentables, somos más ecológicos, por decirlo de alguna manera. Diferencia, 220 kilos de urea son $106 por hectárea. ¿Cuánto sale aproximadamente un cultivo de servicio? $70 por hectárea. Se lo puedo vender, no soy vendedor, pero bueno, es un número muy interesante y a eso la supresión de malezas. Fíjense, esto lo hicimos en Cañada Rosquín, índice de productividad 90, mucho mejor suelo, pero fíjense en el testigo, la tecnología actual del productor, 13.000 kilos logró 14.000 kilos cuando lo fertilizamos y cuando había una compactación. Cuando lo fertilizamos con todo y lo escarificamos, logramos 17.333 kilos medidos por el productor con su propia máquina. Entonces, voy rápido con esto es lo que medimos. Fíjense que estimación del potencial que habíamos hecho de esos lotes, porque ahí llueven 1.200 milímetros y tienen índice de productividad 90, 17.000, casi 18.000 kilos, precipitó 553 milímetros, el suelo mineralizó el equivalente a 485 kilos de urea. La oferta total del lote tuvo como si le hubiésemos puesto 813 kilos de urea. Impresionante. Pero fíjense en esto que es fundamental. La diferencia entre el bien fertilizado, 14.000, casi 15.000 kilos, versus el bien fertilizado escarificado, fueron 2.555 kilos, porque había un problema de compactación. Si no hay problema de compactación, no lo toco o voy con raíces. Eso hay que hacer la evaluación visual de la estructura. Bien, entonces la pregunta es, yendo a la primera pregunta, ¿no? Nos faltan conocimientos, yo creo que hay muchos conocimientos para poder implementar una agricultura más sustentable y no se está aplicando. Es el chip del productor o del empresario que está arriba el que tiene que cambiar. ¿Cómo hacer una agricultura, y ya estamos terminando, rentable y sustentable? Mejorar la estructura del suelo. Como dice, hay que mirar, en vez de mirar para arriba a ver si va a llover, hay que mirar para abajo si ese suelo me lo puede absorber. Eso es fundamental, lo dice mi amigo Sandro Raspo siempre. Aumentar la infiltración, lógicamente, y aumento la capacidad de retención de agua. Ustedes tienen una muy buena capacidad de retención de agua.
Vamos mirando esto y terminando, estimación potencial de la producción del cultivo. Yo puedo, mediante fórmulas, determinar para cada zona, yo utilicé las de Córdoba y las de Manfredi, cuánto por la evapotranspiración, cuál es mi potencial de producción. ¿Está? Yo sé que en Cañada Rosquín mi potencial es mayor, aquí es menor. Actuar observando la capacidad productiva de los suelos, es lo que miramos. No es lo mismo una serie Los Cardos de un índice de productividad 90 que una serie Oncativo de un índice de productividad 65. Después tengo que estar, lógicamente, siembra directa, rotación de cultivos diversos, intensificación y mantener el suelo vivo todo el año. Sistema siempre verde. Grábenselo, hay un colega amigo, José Alonso, que lo está haciendo con excelentes resultados. Labranza en base a diagnóstico racional, no hacerla por hacer, semi-incorporación de residuos si es necesario, y fertilización balanceada de la rotación, evitar el agotamiento del recurso natural y necesidad de enmiendas, si necesitaré poner suelos ácidos, calcita, dolomita, suelos sódicos, yeso agrícola. Pero fundamental la fertilización balanceada. Y ya hay que producir mayor cantidad de materia seca eso es fundamental para tener mayor materia orgánica en el suelo. Cultivo de renta, los rastrojos y las raíces. Cultivo de servicio, fundamentalmente las raíces. Dejar descansar el suelo ya fue. Al suelo le gusta comer y darle energía. La energía viene de los enlaces de carbono. Balance de la materia orgánica positivo. Si ese balance es negativo, no vamos para ningún lado. Y suelo vivo con microorganismos. Hoy hay mucha gente que está trabajando en este tema. Y bueno, ya terminando, le dejo esta reflexión. El único capital real que tiene un productor y el país es el suelo, pero el suelo vivo y saludable. Y como en todas las épocas, discúlpenme, pero lo que va a sacar adelante el país es el campo. Muchas gracias.